Punto de Aporte es un espacio donde todas las voces cuentan. Aquí no hay una sola verdad, aquí hay puntos de vista, desde el humor, el cotorreo hasta las conversaciones más profundas. Este es un lugar para compartir tus experiencias, ideas y todo aquello que nos hace ver la vida diferente. Yo soy Edgar Castro y en este espacio se cree en algo muy simple. Todos tenemos algo que decir y todos tenemos un punto que aportar. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Punto de Aporte. El día de hoy nos acompaña un invitado y amigo, él es Sebastián Jaques, y él nos viene a platicar sobre temas relacionados a cómo no tomarnos las cosas tan personales y las ventajas sobre ello. Bienvenido, Sebas. Muchas gracias, Edgar. Sí, me da mucho gusto estar aquí. Y fíjate, es un tema muy interesante. Es una de cuestiones que yo siempre he tratado de manejar, porque ha habido muchas ocasiones en mi vida el no tomarme las cosas tan personales o el tomármelas muy personales ha afectado relaciones, amistades, conflictos familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Es que fíjate que es muy interesante verlo desde el punto de vista que las cosas o el mundo no giran alrededor de nosotros mismos. A veces las personas reaccionan por cómo les va en el día, a veces no durmieron bien, no comieron, tienen problemas, como tú dijiste, un tema familiar, un tema en su relación. Y uno al momento de ver o escuchar su reacción o su actitud, a veces puede uno llegar a pensar como que tiene algo en contra mía, no sé si te ha pasado. Sí, me ha pasado mucho y fíjate, es muy común. Siento que es más común cuando llegas a tener un día pesado, un día difícil, cuando estuviste todo el día afuera haciendo, trabajando, que vienes de estrés de un lugar, luego estrés de otro, y ya cuando estás así como en tu espacio y te enteras de otra cosa o algo, todo te lo tomas personal porque dices, el universo está alineándose en mi contra, casi, casi. Entonces, no es que quiera uno tomárselo personal, pero sí se siente como si casi, casi como si el universo hiciera un complot en tu contra. Y es que fíjate que es cierto que cuando uno ya lo analiza con la mente fría, las cosas no están sucediendo como están pasando en tu mente. Realmente a las personas, cuando hacen algún comentario o tienen ciertos comportamientos, no se ponen a pensar realmente cómo te vas a sentir al respecto. O sea, y creo que muy pocas personas pueden llegar a tener esa empatía o ese análisis antes de emitir un comentario o tener cierto comportamiento. Sí, sí, muchas veces, me torturaba pensando de qué irán a pensar de mí, o cómo verán esto de mí, porque luego te daña a ti te miran o te tienen una impresión tuya y que te saquen de esa impresión ya es imposible. Es imposible o se vuelve muy difícil cambiar la perspectiva que tengan sobre ti. Y eso a veces incomoda o molesta, porque a veces no estás de humor, no es el momento, o no fue ni el momento ni el lugar o cuestiones mayores. También es cuestión de que uno diga, ¿sabes qué? Como me vean o no me vean bien o me vean mal, eso a mí no me debe afectar. No debo dejar que eso me afecte a mí. Ahora, obviamente, si hiciste algo que dices, no, pues eso va a ocasionar que me vean mal. Ajá. Es reconocerlo y seguir adelante, o sea, aceptarlo de que, pues sí, hice algo que va a ocasionar una mala perspectiva sobre mí. No, si me siguen viendo así después, aunque trate de remediar las cosas, ya no está en mis manos, como me vean. Sino es la actitud que tienes tú para en el momento de cómo te ven las personas. Fíjate que yo creo que todo depende de la percepción y de la interpretación que uno haga. A veces la comunicación que tú tienes contigo mismo al momento de tu interacción con los demás puede estar equivocada, ya que no por un comentario, no por un comportamiento, pues significa que las cosas están mal. Es cómo lo interpretan. Además de que a veces también depende hasta tu estado de si dormiste bien, si te alimentaste bien, si tienes estrés, si no tienes estrés, si tienes mucho trabajo, si traes una molestia física, etcétera. O sea, varía, ¿sí me explico? Sí, se me ocurren 2 situaciones, fíjate. Pasan mucho cuando en mi área laboral, tengo que ir de una oficina a otra, y Sí, a veces cuando voy caminando entre oficinas, yo voy en mi mundo.
en las cosas que tengo en la mente, ya sea en lo que tengo aquí, en lo que lleve de una oficina a otra o lo que sea. Y pasan los y luego me ven personas, a veces las veo, a veces no, por andar en mis cosas, y luego me reclaman: "Oye, tú nunca saludas cuando nos vemos". "Ah, es que no te vi". Creen que por el hecho de que a lo mejor los veo, pero no los saludo, dicen: "Ah, pues, es que no me ve y no me saluda, es una actitud que te dicen". Pero la verdad es que siempre ha sido porque yo soy así muy a veces me concentro de más, o a veces traigo tantas cosas pensando yo lo mío, que no me doy así que, para andar alerta de quién me está saludando, quién está pasando, lo conozco. Fíjate que a mí una vez me pasó que yo entré a un lugar, estaba en una situación laboral, yo entré a un lugar en donde entra una señora, y esta señora tiene un puesto importante. Entonces llega, yo estaba con otros 2 compañeros, y ella dice: "Buenos días". Entonces, todos al mismo tiempo dijimos: "Buenos días". Entonces, después de un momento, como ponle unos 5 minutos después, ella se me quedaba viendo, y entonces es cuando ella me reclama que porque yo no le dije los buenos días, cuando en realidad, pues yo sí le dije los buenos días. Lo que pasa es que como lo dije al mismo tiempo que mis otros 2 compañeros, pues se escuchó como al unísono, ¿no? Pero, pues, realmente yo sí le dije los buenos días, fue una interpretación de ella al no percatarse que yo sí le había dicho los buenos días. Tiene mucho que ver cómo interpretan nuestras acciones. Tratamos de ser amables, gentiles, y a veces puedes intentar ser lo más amable, lo más gentil y cordial del mundo, y a veces eso lo puede interpretar mal. Sí, La otra anécdota a la que iba es que tengo una amiga la que ella vive muy lejos de aquí, vive en el centro del país, y yo ocasionalmente le envío un mensaje así, algo cordial, solo para mantener la relación, para tratar de mantener la amistad ajá, fuerte, es mi mejor amiga. Y a veces ella simplemente no me contesta o no lo ve y gracias. Y a veces es lo que venimos diciendo de que cómo te quedas pensando en eso de que te lo tomas personal, dices: "Okey, ¿qué? ¿Se enojó conmigo? ¿Se peleó conmigo? ¿Hice algo que la molestó?". Te lo tomas personal. Me lo tomaba personal, y pensaba, saliendo de esa idea de lo personal, decía: "Puede ser por cualquier cosa". Puede ser su trabajo, puede ser que traiga prisa. También es la persona más despistada que conozco, entonces, también es posible eso. sí, Sea o no sea lo que tenga que ser, simplemente es cuestión de no tomarnos las cosas personales. El ejemplo que dices de lo que te pasó con esta señora, de los tú y tus compañeros de gemelos malvados al unísono, sí, este, ah, puede ser mucho el hecho de que la señora, fuera de que lo tomara mal, de que no dijeran: "Oye, disculpa, no dijiste buenos días, eres un mal educado", pero todo está en la interpretación que tuvo ella. Lo que llegó el punto fue que te evidenció así como que: "Este es el malo, este fue el que no sabe saludar, por no decir buenos días". Yo creo que hay personas que a veces se tienen en una posición, o se sienten en una posición, ya sea que estén en un puesto importante, o que ellos se sientan muy importantes, sí, que esa situación, o esa percepción de ellos mismos los obliga, los encierra a tomarse todo muy personal. Había una mujer en mi área, en mi trabajo, no estaba en mi área, estaba en otra área, sí, pero era una persona que era de trato muy especial, porque absolutamente todo lo que hacías, todo era muy personal, todo. Una vez a nuestras oficinas todos los días pasan los carritos a recoger, hojas para reciclar, sí, reciclaje. Y esta señora tenía su privado muy al fondo. Cuando ella salía, iba caminando, ahí estaba el carrito. Y ella dijo: "Ah, lo que hizo fue agarró el carrito y lo empujó, lo aventó, sin decir nada ni avisar nada. ah, caray, Cuando la persona vino y la persona que estaba llevando el carrito llegó y le preguntó: "Oiga, ¿por qué aventó el carrito?". "Es que está estorbándome mi camino, lo puso para estorbarme". Entonces, no era culpa del señor que estaba recogiendo los papeles, ahora sí que fue una malinterpretación totalmente. Con otro caso que hubo fue que la persona tenía algunos problemas, que
creía que el cualquier persona, si la veías por un segundo, creía que la estás mirando a ella. Decías: ¿Qué me estás viendo? Estás viéndome algo, ¿verdad? Era una persona de muy trato especial, entonces, no sé si era la presión de su puesto, pues, tenía alguna cuestión, o incluso era algo muy personal de ella que se tomaba las cosas muy personales, pero la cuestión creo que sí afecta un poco el factor de qué perspectiva tienes de ti mismo y a veces el puesto en que te encuentres. Y no solamente creo que pasa esto, pues el ejemplo claro que fue en el ejemplo que yo puse, pues fue en un tema laboral y el que tú también expusiste, pues también es un tema laboral. Yo creo que también esto puede pasar en otros ámbitos de tu vida, por ejemplo, el contestar o no un mensaje o cómo contestaste el mensaje. Entonces, todo está sujeto a la interpretación de la persona que está leyendo o está escuchando lo que tú estás respondiendo. Y yo nunca he llegado a que me reclamen por no contestar, que a veces sí no contesto, pero trato de contestar rápido. Siento que ahora sí que le doy prioridad a quien ahora sí que quien más me va interesando, quien más le doy más importancia en mi vida. Sin embargo, trato de no dejar así, no te voy a dejar colgado tu mensaje 2 días, 3 días, por ejemplo. Pero el otro día, por ejemplo, estaba quedando con alguien para ir a tomar un café, Sí, por decir algo. Y una hora antes de la hora a la que nos habíamos quedado de ver, me dice: "Uy, ¿sabes qué? No puedo. ¿Qué tal si lo hacemos mañana?". Digo: yo sí manifesté así con mi cara de: bueno", okey. decepcionado. Digo: "Okey, De está que ya bien". te has bañado, ¿no? Sí, ya bañado. Deja tú, estaba ahí en el autolavado, en la fila del autolavado para ir con el carrito limpio. Entonces, dice: "¿A qué horas puedes mañana?". Le digo: "No, pues a la misma hora". Y ya después de que contesté, ya no me dijo nada. Entonces, ya aunque me hubiera preguntado lo de un día anterior, lo del día siguiente, más bien. Entonces, ¿ya para qué? Ya ni me dijo si sí o si no. Pero, pues, al menos ya Al lavaste el menos, carro. y ya no dices, te digo, no, pues es que ya no le interesó. Luego, si lo tomas personal, te quedas dándole vueltas al dentro de que uno ya no le interesó, pues ya qué, me dejó colgado. Puede ser que a lo mejor sí te dejó colgado, a lo mejor no intencionalmente, como dices, porque a cualquiera se le puede olvidar contestar un mensaje o así. A veces sí es a propósito, pero la cuestión es no darle vueltas en la mente, no darle ese tono tan personal de sentirnos la última coca del desierto. Fíjate que a mí me pasó una vez que una amiga, yo interpreté que se había molestado conmigo. Sin embargo, pues, ya después me enteré de otra circunstancia, que no era porque estuviera molesta, sino porque había pasado por una situación. Pero yo en ese momento, cuando ella no me había contestado el mensaje, yo sí me hice una idea o una introspección de qué cosas había hecho que pudieron haberla molestado o incluso herido, ¿no? Pero como te decía hace unos momentos, sí depende mucho de la interpretación. Y a veces por estar pensando en qué hice o qué no hice, descuidamos lo importante o lo lógico, ¿no? Fíjate, siento que es muy común eso en relaciones de hombre con mujeres, Sí, cuando amistades de hombres y mujeres, porque ahí hay un abanico de opciones que pueden ser, dices, a lo mejor se siente triste, se siente feliz, anda ocupada, hasta el sencillo hecho de traer cólicos puede ser un pues factor. sí, también el tema hormonal. El tema hormonal, con todo respeto, o sea, dices, a veces no sabes, y tú como hombre dices, tratas de apoyarla o tratas de ser comprensible, pero hay cosas que, por ejemplo, nosotros no podemos entender. Por Exacto. más que lo intentemos, podemos decir: "Ahí estamos, oye, cualquier cosa avísame", pues, no lo vamos a entender, sinceramente. Te digo, la amiga, por ejemplo, esta que traigo, que está en el centro del país, allá está trabajando, yo la quiero mucho, muchísimo la quiero, le tengo mucho afecto, una persona muy especial para mí. Y es una relación que ha tenido sus altas y bajas, y ha tenido sus momentos así de que a veces hay que interpretar, o a veces somos muy claros, a veces no es necesario tanta interpretación, o darle tanta vuelta a las cosas, simplemente es lo que expresamos, simplemente. Con este tipo de cosas, y luego también he tenido amistades que, por yo interpretar las cosas mal, o porque me interpretaron mal, siento yo, simplemente se rompió la amistad. Muchas veces hubo una amiga de la preparatoria, de la cual, la verdad, yo desconozco, o simplemente no recuerdo qué fue lo que habré dicho o habré expresado.
sobre su novio. No me acuerdo haber hablado mal de su pareja, pero de alguna forma ella lo tomó mal. Dije, pues, bueno, o sea, si lo hice o hice algo que a lo mejor me molestó que me expresé de él, lo siento, no tuve la intención. Ujú. Pero, es que cuando ya te generas una imagen o cuando te ven de una forma que hiciste algo, ya no te la es muy difícil o toma tiempo que te quiten esa imagen tuya, que tienen esa imagen sobre ti más bien. Entonces, llevo tiempo por lo menos para que así de que si me la topé unos años después en un festival, en esos festivales de comida que hacen aquí en la ciudad de Chihuahua, Sí, somos muy dragones, y ya, la saludé, dije: "Me da mucho gusto verte, espero que estés bien. No tenemos que ser amigos si no quieres, pero cualquier cosa, sabes que puedes hablar". Tratar de dejar las cosas claras, y al dejar las cosas claras, todas esas ideas, todos esos conceptos de que nos tomamos personal, se pierden, se borran, y solo queda lo que está aquí, la realidad de las cosas. Te quitas todos esos pensamientos porque te abres. La capacidad de abrirte y mostrarte como quieres que te vean, y te vean o no así, tú estás siendo sincero, tú estás siendo abierto con los demás, te estás mostrando quién tú cómo tú te sientes. Y exacto. así te vean o te perciban de una manera diferente, o te tomen lo que haces o no de una manera personal o no, ya te ponle que no es que no te importe, pero no te afecta. Eres fiel a ti mismo, eres leal a quien eres. Y es que como te decía al principio, creo que muy pocas personas tienen esa práctica de realmente entender o inclusive hacer la práctica de analizar si mis acciones o comentarios pueden llegar a lastimar a los demás. Por ejemplo, hace unos días yo no dormí muy bien, entonces ya sabes, al día siguiente, pues uno irritado, estresado y sí es cierto que cuando uno no descansa bien, pues ya sabes que uno piensa y piensa y piensa y puede hacer comentarios o tener ciertos comportamientos que pueden, como te decía, pueden ser no los correctos y se pueden prestar a una mala interpretación. Sí, sabes también respecto a no tiene que pueden ser cuestiones de todo tipo lo que te puede ocasionar. Hace el mes pasado, creo, yo me sentía muy frustrado, me tenía mucha carga emocional, tenía problemas, me sentía estresado en mi trabajo, me sentía estresado en mi casa, tenía cosas en la mente que no me dejaban descansar, me sentía muy frustrado, me sentía muy abrumado emocionalmente y empecé a tomarme todo muy personal. Cambios en mi trabajo me los tomé muy personal porque dije: "Esto no es justo". Dije: "Esto me afectaba mucho, que yo no merezco esto, yo estoy haciendo bien mi trabajo", y eso ocasionó que mis primeros días después de esos cambios laborales, estuviera frustrado, te sientes frustrado y te sientes, este, molesto, estresado, porque te lo tomaste personal, porque te estás tomando las cosas de manera personal y le estás dando vueltas, y a veces, aunque seas consciente de eso, estás tan abrumado de emociones, de frustraciones o lo que sea, que no puedes controlarlas, y lo único que puedes hacer en esos casos a veces es dejarte llevar. Ya pasa el tiempo y poco a poco fui cayendo en una tranquilidad, fui relajándome, fui entendiendo que lo que tuvo que pasar tenía que pasar, no estaba en mi control, no fue por mí, porque creo que lo comentaste ahorita, no podemos vernos a nosotros mismos como el centro del universo, el Exacto. centro del mundo, no lo somos. Todos somos personas que servimos, que trabajamos, que nos relacionamos. Y cuando fue así, me fui llevando mi trabajo, en mi casa me fui llevando más tranquilo y me fui adaptando un poco más a los cambios que he tenido, con los que he tenido que lidiar. Y es que tomarse las cosas tan personales en algún punto puede ser un círculo vicioso, una dinámica tóxica que tienes contigo mismo, porque pongamos un ejemplo, si tú te tomaste un comentario o un comportamiento personal de X persona, eso que tú estás sintiendo en ese momento ahí no se detiene. Eso lo vas a traer en tu mente, pues porque te enganchaste y ya uno se recupera hablándolo con esa persona o ya dejándolo pasar, ¿no? Pero a lo que voy es que a veces
el tomarse las cosas personales te afecta más a ti mismo que la persona que hizo el comentario o hizo el comportamiento que te llegó a afectar en ese momento, ¿sí me explico? Es como si estuvieras siendo cómplice de una mala acción, porque ya te lo tomaste personal. Y creo que tocaste una palabra clave. Eres responsable de tus propias de lo que tú sientes, de Sí, inteligencia emocional. En ese sentido, o sea, tienes que hacerte responsable por lo que tú te sientes. Dejar las cosas claras, porque a veces el por más brusco que parezca, a veces lo ideal es dejar las cosas claras. Aunque no sé si te ha pasado, muchas veces cuando quieres dejar o tratar de hablar, decir: "Oye, hay que hablar esto, hay que hablar las cosas claras", muchas veces, o siento que actualmente es muy común que lo interpreten como una señal de acoso o de que estás presionando a otras personas. Yo, por ejemplo, había una amiga a la que yo quería mucho cuando estaba en la universidad. Entonces, hace mucho que yo ya no la veía, hace mucho que no solíamos ser más cercanos cuando estábamos en la preparatoria y nos habíamos distanciado. Dije: "Okey, cuando tenga una clase libre, pues voy a ver si la encuentro y está libre", porque no tenía su teléfono, o no me acuerdo por qué no podíamos hablar por teléfono, o por WhatsApp, o por redes así. Dije: "Pues, si la encuentro libre, platico con ella, si no, pues, ni modo". Entonces, me la logré encontrarla una vez, 2 veces a lo mejor, por decir algo en un semestre, en un periodo de un semestre. Tampoco es que fuera, todos los días, todos los días. Te diré, una vez a la semana iba a buscarla a ver si la encontraba, por decir algo. sí. Y a lo mejor ella yo creo que lo tomó mal, porque de repente perdí contacto completo, total con ella por todos lados, literal por todos lados. Ya ni siquiera la encontré en redes, nada, se desapareció, prácticamente se desapareció. Dije: "Bueno, por algo debió ser, a lo mejor que ahí vuelves a tomar", ya ahí empecé a formar la novela en mi mente. Dije: "No, pues, ¿qué pasó? A lo mejor tuvo problemas en familia, a lo mejor tuvo que mudarse". Ujú, Te creas un mundo de escenarios, y el último que me llegó a la mente fuera que algo de lo que yo hice le molestara, que al parecer nunca lo confirmé, nunca lo supe con ciencia cierta, pero al parecer ella se sentía presionada que yo fuera a verla, que te digo, o sea, le llegaba a incomodar que yo dijera: voy a agarrar mi hora libre y la voy a buscar a ver si la encuentro", y si no, pues ni modo, porque ella no lo veía así. Ella sentía como que le hacía presión o que la incomodaba. Pero es a lo que vuelvo al tema que digo siempre, a lo que volví y dije mencioné antes, de la claridad, ser claros con lo que opinamos o con lo que creemos. Si ella me hubiera dicho a lo mejor eso, pues tal vez tú hubieras tomado un poquito de distancia, ¿no? o sea, si somos abiertos, si somos sinceros con nuestras opiniones, con nuestros sentimientos y con lo que sentimos y cómo nos sentimos hacia los demás, las relaciones, las amistades, todo sería más fácil. Y eso ocasionaría que no nos tomáramos las cosas tan personales, porque hay una mejor comunicación. Y tiene que ver mucho la comunicación. Ujú. Y no digo que tienen que ser así súper brusca la comunicación, pero hoy en día yo siento que a veces comunicarse, decir algo tan sencillo como decirle a tus amigos: "Oigan, me siento incómodo porque yo les digo salgamos, Ajá, solo yo es el que organizo, yo soy el único que mueve al ganado", para así casi exacto, para decir: "Hay que juntarnos, yo pongo la casa". Creo que el ser abiertos, el ser honestos y el ser responsables con nuestras emociones nos permite y nos ayuda a tener un mejor control de cómo nos ven los demás y cómo manejamos las cosas, o cómo percibimos las cosas que hacen los demás hacia nosotros. exacto. Yo creo que si eres una persona que constantemente se está tomando las cosas de manera personal, no dudo que en algún momento puedas desarrollar otros problemas en tu salud. Y creo que también se convierte como que en una dinámica de ya estar a la defensiva, de pensar que todo es por ti. Y sí se vuelve desgastante el pensar, o sea, imagínate un mundo en donde pienses que todo se trata de ti, pues también pues es muy desgastante. Sí, fíjate, o sea, te vuelves una persona alerta, que Exacto. está bien, en vez de pensar pues conocer personas nuevas, relaciones nuevas, dices, personas nuevas, las retienes o las mantienes así a distancia, porque dices, no voy a acercarse, te generas 1000 escenarios.
en tu mente de que cómo te van a hacer algo personal, o a lo mejor esta persona no me gustó cómo me vio, no me gustó cómo me trató cuando la conocí, y te estás generando expectativas poco realistas o que no están bien no tienen una base sólida de entendimiento o de razón, o sea, dejas que tus prejuicios o que esa cerradez de mente no te permita conocer o abrir tus círculos, intelectuales, emocionales, laborales, de todo tipo, porque como tú dices, te vuelves una persona cerrada, Sí. y cuando eres una persona así cerrada de mente y en lo personal, las puertas te cierran y tus círculos se encogen mucho, o sea, Ujú. tu vida, hasta me atrevo a decir que tu día a día se vuelve monótono. Creo que cuando eres una persona así tan cerrada, siempre son las mismas cosas, las cosas son rutinarias, se vuelve y pierde un poco de chispa, ¿cierto? Que se pierde un poco de chispa en la vida, cuando te vuelves así tan cerrado, Ujú. tan que repeles porque te generas esas expectativas o esas ideas, todas personales, sobre los demás, o los demás hacia ti. Y es que, pues, como tú dices, o sea, no el desarrollarte sólidamente habla también de tu seguridad. Pues, si yo no lo estoy haciendo con ninguna mala acción, entonces no tengo por qué preocuparme que mi comentario o mi forma de pensar, pues, pueda llegar a malinterpretarse, cuando en realidad, pues, mi intención nunca fue esa. Ujú, Y si en algún momento alguien se siente incómodo u ofendido por lo que yo estoy diciendo, pues está como tú comentaste, el acercarte, el hablarlo. Creo que esa es la solución para cualquier tipo de relación, porque ni siquiera entre amigos, o sea, puede pasar hasta entre compañeros, compañeras de trabajo, que creo que hablándolo, pues se resuelve la situación, porque también estamos hablando de límites. Entiendo que algunas personas pueden llegarse a sentir incómodas con ciertos temas. sí, por ejemplo, yo lo veo mucho en las áreas de trabajo, que a veces el no ser abierto con las comunicaciones, o a veces sabes que afecta mucho el cómo lo toman las otras personas. Una situación, un caso hipotético, por decir algo. Yo atiendo a una persona en mi trabajo, pero tengo 2 compañeras, 2 compañeros, o un grupo, o el resto de mis compañeros Sí, están platicando. No tiene nada de malo, no pasa nada. Entonces, les pido que bajen un poco el tono de voz, porque no puedo escuchar bien a la persona. Sobre todo esto pasaba mucho imagínate que la pandemia, que todo estaba cubierto de vidrios y luego con los sí. cubrebocas, era muy común. Entonces, pues, le pido que ya baje un poquito, ya logro atender y todo. Y una vez que terminamos, comunicas de que, oigan, si ven que hablo con alguien más, pues, y no lo puedo escuchar, pues, pueden pausar su plática o pueden hablar más bajito. Tampoco estás diciendo que estén hablando fuerte, simplemente que por condiciones no alcanzas a escuchar, punto. Ujú. Pero, ¿qué pasa si las otras personas, o alguna de las otras de uno o varios de mis 2 compañeros, lo toman a mal? Como si fuera, ya sea un regaño, o como si tú les quisieras dar una orden. Y a veces Ujú. entre compañeros, cuando les pides algo, hay habrá compañeros y compañeras que lo sientan como si fuera una orden. Te dirán: "Ah, no, es que tú no eres quien para darme órdenes, porque estamos en igualdad de rangos". No es lo mismo pedir como compañeros, como iguales, que Sí, ordenar. sí, es muy Es diferente. muy diferente. Y a veces puede variarse, puede malinterpretarse, dependiendo ya sea del tono o quién te lo diga, Ujú. ya sea que esa per y la percepción que tengan las personas de ti, o que tú tengas de esas personas, cómo lo tomas. No sé si te ha tocado algo parecido. Sí, mira, pues a mí me ha pasado varias situaciones en las cuales depende mucho también de mi estado de ánimo y si dormí bien o si comí bien. Porque aunque uno no lo crea, sí afecta el que no comas bien o el no dormir bien en la vida diaria, ¿no? Que eso será tema para otro podcast. Pero bueno, un día, pues como te comentaba, un día también no comí bien y yo cuando no como bien, me malpaso, pues sí, también ando como pues, irritable y como con ganas de, pues sí, ir a comprarme un burrito, lo que sea, ¿no? Entonces, uno a veces puede llegar a escuchar que sea de alguien, pero no necesariamente se tiene que tratar de ti. O sea, como volviendo al tema de que tocamos al principio.
O sea, no somos lo verdaderamente tan importantes como para que todo el mundo esté al pendiente de lo que haces y lo que no haces. Ujú. O sea, creo que si alguien te toma esa importancia, pues creo que eso sí ya sería un tema realmente personal, ¿no? Pero, pues creo que la vida diaria de las personas están como enfocadas en sus propias vidas, en sus problemas, en su familia, en su economía, no sé, Sí. en sus proyectos. Y creo que el cómo dejar de tomarte las cosas personal, creo que un consejo que yo les doy también desde mi punto de vista es no reacciones tan en automático. Es decir, o sea, si toma una pausa hasta que estés en frío, porque si reaccionas en el momento, pues hasta el que va a quedar mal eres tú. Sí, porque a veces no sé, te dicen algo en un cierto tono, dices, no estás de humor, dices: "Ah, caray, me habló muy fuerte". Oye, tranquilo, viejo. No, o sea, y yo, por ejemplo, sufro mucho ese problema, tengo un tono de voz que a veces cuando parece que estoy alzando la voz, Sí, lo toman como si estuviera enojado, como si estuviera, o sea, no que esté gritando ni que esté enojado, pero simplemente un tono de voz así más fuerte, más tajante, y lo toman como grito, como regaño. Entonces, exacto. muchas veces y yo siempre digo: "Oigan, discúlpenme desde antes, no soy bueno manejando mi tono de voz, tengo que trabajar en eso". Este, y eso a veces puede ocasionar esos problemas de malinterpretación, de que se lo toman personal, de que dices: "Yo nunca tuve esa atención", pero por cuestiones ajenas que no controlo al 100% se lo llegan a tomar personal, que es todo lo contrario que recomendamos, o sea, no sabemos lo que hay del otro lado, no sabemos si en verdad estaba enojado, si no había comido aquí como Edgar, que no había comido, no había dormido bien, si no le había llegado su burrito o algo por el estilo. ¿Recuerdas una situación donde te tomaste algo personal y después te diste cuenta que no tenía nada que ver contigo? Sí, 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 en algún momento en un trabajo, este, yo tuve tuve que ir de mi trabajo, tuve que no era una oportunidad laboral y yo entré con toda la actitud, hice todo mi trabajo y al final me dijeron: "Muchas gracias, pero ¿sabes qué? No se te va a poder establecer ya como una base fijo, no va a ser un trabajo fijo", Ajá, porque era un trabajo que yo venía a cubrir a alguien que estaba cubriendo a otra persona, era una cadenita de puestos y yo era el último eslabón. Entonces dije: "Yo si yo hago todo mi trabajo, si yo hago todo bien, seguro me quedo, seguro hallan la forma de que me quede". Y no pasó así, no fue así, la cadena se rompió y al ser yo el último eslabón de esa cadena, pues yo me quedé fuera. Entonces, ¿qué pasó? En lo personal dije: "No puede ser, yo hice todo bien, seguramente fue por alguien más, seguro a alguien no le gustó, seguro hay intereses de alguien más de por medio, a lo mejor alguien metió mano", no sé. Y me lo tomé, pues, muy mal, o sea, lo tomé así frustración, pero con el tiempo fui entendiendo de que, pues, la verdad es que así son las cosas y no puedo a veces, me cambió mucho la perspectiva cuando mi jefe me llama a los 2 3 días y me pide que acuda porque quiere disculparse conmigo. Porque dijo: okey, ¿Sabes qué, Sebastián? Yo estoy muy contento con el tiempo que estuviste aquí. No fue decisión mía, fue una cuestión de que escaleras, cadenitas de mando. ujú, Si por mí fuera, te quedarías aquí". Pero no fue posible. Y me disculpo, me da mucha pena, le dio mucha pena, y yo agradecí mucho ese tiempo que se dedicó para expresarse, que agradecerme y manifestar que, pues, no era justo, no era justo, realmente no era lo más justo para mí. Sin embargo, cuando me dice las cosas, yo empiezo a ver las cosas con un poco más de frialdad, con la mente más fría, con menos expectativas. ujú. Digo es lo que es, y lo que pasó fue lo que tenía que pasar. Yo lo único que puedo hacer ahorita es esperar que este trabajo que hice me sirva de carta de presentación para lo que sigue, para lo que sigue, y para lo Okey. ¿Y tú cómo reaccionas normalmente cuando tú sientes que alguien te está fallando? sí, yo cuando siento que alguien me está fallando, cuando alguien, me falla en sí, o lo percibo yo así, primero que nada, sí, me molesto, me frustro, me genera cierta frustración, porque yo trato de dar siempre el 100% en todo lo que hago.
en mi área laboral, en mis relaciones, amistades, familia. Yo doy todo de mí. Obvio, no le estoy pidiendo a la otra persona o a la persona que siento que me falle, que lo dé igual, porque igual es algo muy relativo. Sí, A lo mejor ella lo está dando todo, pero es diferente lo que para ella es todo, para lo que para mí es dar todo, que a que dé todo exactamente igual a como yo lo hago, que no sería justo, porque a lo mejor ella no lo percibe o no siente las mismas cosas como yo las siento. Entonces, es una frustración de sentido y, como hemos dicho mucho en este capítulo, la claridad de decir: "Oye, si me dices, si yo siento que alguien me está fallando, yo a lo mejor esperaría que otra persona me dijera: "¿Sabes qué? Yo lo estoy dando todo igual que tú, pero para mí esto es todo". muy bien. Oye, Sebas, y ya para cerrar, ¿tú qué le recomiendas a los que nos escuchan para evitar tomarse las cosas tan personal? Creo que mi principal consejo para no tomarse las cosas tan personalmente sería siempre que les llegue un momento, siempre que estén en una situación que sienten o que tienen o que les nace esa sentimiento de tomarse algo tan personal, tómense un respiro, respiren profundo y traten de ver o de ponerse en los zapatos de la otra persona. Tomar una actitud empática de entender de que también la otra persona pudo entender algo mal y a lo mejor hubo una situación de teléfono descompuesto, que hay una mala comunicación, que hubo algo que no sabemos de la otra persona o que la otra persona no sabe tampoco cómo nos sentimos nosotros o cómo estamos nosotros en esta situación. Y a lo mejor no es que me esté viendo mal o que esté haciendo algo tan personal contra mí, sino que son cuestiones de la vida que le pasa a la otra, les pasa a las otras personas, tanto como nos pasa a nosotros, nos pasa a todos por igual, en diferentes niveles. Cada quien tenemos vivencias muy diferentes, cada quien ha vivido cosas, nosotros no sabemos hasta que verdaderamente nos ponemos en su lugar o las conocemos. Y a veces ni sabiéndolas podemos llegar a interpretar o a saber cómo se siente. Cada quien a veces tiene sus propias luchas, tiene sus propias confrontamientos, sus propios problemas, y hay que tener una actitud de empatía y entendimiento, dejar que las cosas pasen, fluyan, se nos resbalen. Habrá ocasiones que verdaderamente sí sean algo muy personal. Cuando sean así, se resbalen. Dejar que fluyan las cosas. Esos pesos, esas ideas, esas interpretaciones que crees o que tienen los demás sobre ti, dejar que te afecten te va a hacer más daño a ti y solo les va a beneficiar a ellos. O sea, solo les vas a dar el beneficio, solo les vas a dar lo que quieren, que te afecten como te ven. Entonces, ser empático y dejar que se resbale. Eso es, creo que es un punto en el que todos podemos mejorar. Es algo que necesitamos mucho hoy en día, un poco más de empatía. Excelente, pues ahí lo tienen las ideas y las aportaciones de Sebastián Jaques. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el podcast. Fue muy interesante el análisis que hicimos del tema y cada una de tus aportaciones. No, muchas gracias a ti por la invitación. Fue un gusto estar aquí presente. Oye, Sebas, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Me encuentran así como Sebastián Jaques Montes. Soy abierto a comunicarme. Excelente. También los invitamos a que nos sigan en nuestro Instagram como Punto Aporte Podcast para estar más conectados. Gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos el siguiente miércoles en el siguiente episodio. Hasta luego.